Bueno, ¿Qué más? mi nombre es Fabián Sepúlveda. En conjunto con el doctor Owen Korn voy a presentar sobre la patología esofágica benigna. Como hoja de ruta, vamos a hacer una breve introducción para recordar a grandes rasgos la anatomía y fisiología esofágica. Vamos a discutir un par de casos clínicos en relación a tres patologías fundamentales, que son la hernia hiatal, la acalasia y el divertículo de Schenker, y vamos a finalizar con un par de conclusiones. Bien, entonces a modo de introducción, tenemos que el esófago lo podemos dividir en tres porciones: una esofágica, un esófago cervical, un esófago torácico y un esófago abdominal. No sé si se ve el puntero. ¿Se ve? Sí. Entonces tenemos el esófago cervical, que va desde el borde inferior del cartílago cricoides a nivel C6 hasta la escotadura external superior a nivel de T2, que sería acá lo representado en el número 1. Mide entre unos 5 y 6 centímetros de largo. El esófago torácico entre T2 y T10 hasta el hiato esofágico, a ese nivel, con un largo de unos 16 a 18 centímetros. Y el esófago abdominal, que mide 3 centímetros y termina en el cardio. Con respecto a sus capas musculares, tenemos que está compuesto tanto por fibras musculares lisas como estriadas, y se caracteriza principalmente por tener una capa circular interna y una longitudinal externa, entre las cuales se encuentra la flexión mientérica. Con respecto a los esfínteres, tenemos dos esfínteres, el superior y el inferior. El superior está compuesto por el músculo constrictor inferior de la faringe, que es el que se ve acá, el músculo cricofaringeo y una porción del esófago cervical, donde el músculo cricofaringeo es el que tiene el mayor rol en cuanto a la tonicidad del esfínter. Con respecto al esfínter esofágico inferior, esta más que una estructura diferente anatómicamente, es una zona especializada del esófago, que tiene un tono diferente al resto del esófago, con una presión normal que oscila entre unos 15 y 30 milímetros de mercurio. Por lo tanto, se podría decir que más bien es un esfínter fisiológico. Sin embargo, tenemos el anillo muscular estriado del hiato esofágico, que nos ayuda a aumentar este tono en la inspiración y en los esfuerzos. Con respecto a la fisiología, tenemos que la deglución consta de tres etapas: una bucal, una faringolaringea y una esofágica, donde la bucal es la única voluntaria, mientras que las otras son involuntarias. El reflejo que gatilla el peristaltismo, y por lo tanto las etapas involuntarias de la deglución, va a estar dado por el bolo alimentario cuando éste pasa la base de la lengua y tiene contacto en el fondo con la faringe. Y este peristaltismo va a estar compuesto de tres ondas: una primaria y una secundaria, las cuales van a ser propulsivas, y una terciaria, que se ve más bien en ancianos, que si bien su rol no está del todo claro, son no propulsivas. La primaria es la que se genera al momento de deglutir con el paso del bolo, mientras que la secundaria se va dando por la dilatación que va provocando el bolo a medida que va avanzando. Con respecto a su inervación, tenemos que tiene una inervación vagal motora colinérgica a nivel del cuerpo esofágico y del esfínter esofágico inferior, y las sustancias que me van a provocar una excitación o una inhibición a este nivel van a ser la acetilcolina y la sustancia P como sustancia excitatoria, y el óxido nítrico y el péptido intestinal vasoactivo como sustancias inhibitorias. Entonces, nuestro primer caso clínico es una paciente de sexo femenino de 37 años que consulta por sensación urente retroesternal desde hace 8 meses, que empeoran de cúbito y en la noche. Entonces aquí los invito a consultar qué más les gustaría saber respecto a este caso. Pueden escribirlo si quieren. Me metí de otra parte para poder ver su respuesta en el chat también. Así que los escucho, los leo. A ver, ¿Alguien? vamos a entrar en materia. ¿Cuál es el síntoma cardinal en este caso? ¿Cómo se define esa sensación que dice la paciente? ¿Cómo se llama eso? ¿Pirosis? Pirosis, eso se llama pirosis, ¿verdad? Usted anota en la ficha paciente consulta por pirosis desde hace 8 meses y que aumenta en el decúbito, dice, y en la noche. Mujer joven de 37 años. Ya. O sea, tiene un síntoma esofágico, porque no es un síntoma abdominal, ¿no es cierto? Es retroesternal desde hace un tiempo. Ya, ¿qué consultas podrían hacer, agregar a esto? ¿Qué es lo que está pensando usted que tiene este enfermo, ¿no? Javiera.
uso de fármacos. Ella no usa fármacos. O sea, yo creo que sí, porque debe estar tomando Eutirox y algún tipo de otros medicamentos, ¿no? Todos los chilenos, y algo de metformina para la resistencia a insulina que alguien le dijo que tenía. Así que lo probable es que esté tomando algún fármaco. Ya. ¿Qué otra cosa interesa aquí? ¿Tiene alguna otra patología de base, obesidad o alguna otra como rasgo importante? Sobrepeso, lo que se describe en esta paciente. Más allá de eso, al menos los casos, varios casos inventados, no tiene más patología en ese sentido. Perfecto. Obesa, obesidad, digamos, y esto. Bien, leo que dicen, si despierta en la noche, infecciones respiratorias, caries, no ha tenido nada de eso. Signos de alarma, ¿cuáles serían esos signos de alarma que menciona David? Bien, baja de peso no ha tenido, síntomas consuntivos tampoco. Alcohol ocasional, no fuma, no ha tenido hemorragia. Se están yendo por las ramas. Están frente a una patología esofágica. ¿Qué es lo que usted primero tiene que pensar cuando está viendo alguna patología esofágica? ¿Qué es lo que tiene que descartar? Cualquiera que conteste, me da lo mismo. Cáncer. Cáncer. Eso es lo primero. Cáncer. A cualquier edad y cualquier síntoma, da lo mismo. Usted lo que tiene que descartar es que tenga cáncer. Por lo tanto, está bien preguntar por las drogas y si es gorda o flaca, pero me interesa algunos síntomas que da el cáncer de esófago. Disfagia, disfonía. Exacto. O sea, ella tiene pirosis, que es un síntoma digestivo, puede ser inocuo, pero lo tiene. Pero me habla de que tiene algún problema ahí a nivel del esófago. Por lo tanto, tengo que preguntar lo demás. Una posibilidad es la disfagia, ¿sí? Que por lo demás también acompaña a veces a algunos pacientes con reflujo, de manera que no está de más la pregunta. ¿Tiene disfagia la enferma? No, ella no tiene disfagia, tiene solo esta sensacionalidad. Ok, por lo tanto podría no tener cáncer. Pero ¿qué otro síntoma clásico hay en el reflujo? En el reflujo. La pirosis. La pirosis. Cualquiera que conteste. ¿Qué otro síntoma es característico del reflujo? La regurgitación, puede ser. Ya, Francisca. No, Francisco. Ya, ahí Carolina, Maylin, todos dijeron regurgitación. La pirosis, la regurgitación y la disfagia son los tres pilares del reflujo habitualmente. Se agregan los síntomas extraesofágicos, como algunos mencionaron, problemas en los dientes, problemas respiratorios, ¿cierto? Tos nocturna, todas esas cosas. Pero esos otros tres son los síntomas. Hay un cuarto síntoma que a veces se agrega, que alguno lo puede agregar, que pueden tener algunos enfermos de esto, quejarse de eso. ¿Tos crónica? Eso es un síntoma extraesofágico. ¿Disfonía? También, pero eso es extraesofágico. ¿Qué cosa puede producir el ácido en el esófago? ¿No? Producir sensación de ardor. Un esófago de Barrett. Eso no, pero eso no te da síntomas. Sangrado. Puede provocar. Puede producir hemorragia, sí, no de acuerdo, pero como síntoma. Dolor. Dolor. O sea, hay algunos pacientes que pueden quejarse de dolor. De dolor que después vamos a ver en otras patologías, que también es frecuente la presencia de dolor retroesternal. O a veces el enfermo no es claro en definir si es una pirosis, o sea, una sensación de ardor, o es definitivamente un dolor retroesternal. Y eso te lleva a pensar en otras cosas que tenés que descartar, ¿no es cierto? Problemas coronarios, en fin, esa es otra historia. Pero en general, con un paciente que se queja de pirosis, hay que averiguar si se agrega a eso regurgitación, disfagia, porque me interesa ese factor, dolor, síntomas extraesofágicos, como los que han algunos mencionado, y eventualmente algunas complicaciones que puede producir este problema, como la hemorragia que mencionaron por ahí, y eventualmente la disfagia, cuando vamos a ver que hay algunas complicaciones que se generan de eso. Claro. Ahora bien, ¿quién es? Bien. Espérese un poquito. ¿Quién es N? Nicolás. ¿Está por ahí Nicolás? Valialo. ¿Valialo? Valialo, sí. Ya. Si estamos frente a una paciente que parece tener reflujo, ¿cuál es el problema del reflujo? ¿Cuál es la fisiopatología del reflujo? El reflujo, bueno, en sí puede darse por algún problema de disfunción a nivel del esfínter inferior, y esto va a generar finalmente una irritación a nivel de la mucosa. Ya, esa es la consecuencia. Perfecto, pero ¿cuál es la causa?
¿Usted lo dijo? Una disfunción a nivel del esfínter inferior. Ese es el problema, una incompetencia del esfínter esofágico inferior, que por ahí han dicho que es fisiológico. ¿Sí? Ujú. Ya. ¿Usted cree eso? ¿O cree que es anatómico? A ver, Jonathan, ayúdelo. ¿Usted cree que el esfínter es fisiológico o es anatómico? Es fisiológico, ¿Es qué? porque en sí no tiene un esfínter muscular con musculatura circular. Ya. ¿Y eso cuando los esfínteres son circulares? ¿Y los esfínteres tienen que ser circulares? ¿Jonathan? Sí, creo que sí. ¿Y quién le dijo eso a usted? ¿El cricofaringio es un anillo muscular? Fabián, ¿Cómo? ¿el cricofaringio es un anillo muscular? Usted le dijo que era el esfínter esofágico superior, ¿no? Sí, Le pregunto ahora si es un anillo muscular. ese no es un anillo muscular. No está totalmente rodeando, si no me equivoco, el esófago. No, pues ¿dónde se inserta? O ahí me pillo. En el cartílago cricoide Se y, llama cricofaringio. sí, y Por lo tanto, la parte anterior del esfínter está formado por cartílago, digamos. claro, El cricofaringio es una herradura. ¿Sí? sí, Se insertan los cuernos ahí del cricoide y hacia atrás es como una cincha, como la cincha de un caballo. ¿Sí? La montura de un caballo. Por lo tanto, no es un anillo muscular. ¿Estamos de acuerdo? sí, Sin embargo, usted lo dice que es un esfínter anatómico, ¿correcto? el superior. El El superior. superior, sí. Pero Jonathan dice que abajo no hay un anillo muscular y por lo tanto no hay esfínter. ¿Correcto, Jonathan? Sí, pero puedo estar equivocado. Puede estar equivocado. A ver, ¿dónde hay una señorita? Catalina Andrea. ¿Está por ahí? Sí, estoy. Ya, ¿qué opina usted? Esto es más importante que el seminario mismo, porque lo que quiero es que piensen. Acaban de decir que el esfínter esofágico inferior es fisiológico. ¿Usted cree lo mismo? Yo creo que es fisiológico. Ya. ¿Por qué? ¿Porque no hay una anatomía que corresponda? Más que porque no haya una anatomía, es porque en el fondo no tiene una estructura muscular que esté constantemente contraída o constantemente suelta. No sé cómo explicarlo bien. Entiendo, pero perdón, Fabián nos dijo que había un esfínter, es decir, una presión de reposo. ¿Es correcto? Presión de reposo, yo sabía que no, que el superior era cuando pasaba el bolo alimenticio, se contraía para estimular la deglución. No, no. El esfínter cricofaringio, al igual que todos los esfínteres, están cerrados. Porque el objetivo de un esfínter es impedir que el contenido de la cámara distal, ¿no es cierto?, pase a la cámara proximal, a la cámara anterior. El cricofaringio está cerrado de tal modo que los contenidos eventualmente del esófago no se devuelvan hacia la faringe. Y el esfínter pilórico evita que el contenido duodenal refluya al estómago. Para eso están los esfínteres. Ni hablar del esfínter anal y de otros esfínteres, digamos. ¿Me entiendes? Por lo Sí, tanto, el esfínter tiene una presión de reposo permanente, que es poco o mucho, pero la tiene. Y eso está para evitar el reflujo. Se ha dicho recién, alguien dijo, ¿no es cierto?, que el reflujo gastroesofágico se debe a una incompetencia del esfínter gastroesofágico. ¿Cierto? sí, Dijeron, pero pero, había un reflujo fisiológico también, no era solamente, ese era el patológico cuando claro, había competencia, pero también existía un reflujo fisiológico que se supone que no era dañino y era parte de la fisiología normal de la persona. ya. O sea, usted admite que a nivel de la unión gastroesofágica hay una zona de alta presión. Sí, Ya. ¿Y eso está dado por qué? por el esfínter esofágico inferior como estructura propiamente tal, que ese sí era un anillo muscular, y además existe una porción que es fisiológica, que era por el paso del esófago por el diafragma. Ya, está bueno, ¿no? Está bien usted. Isidora, ¿qué piensa usted?
¿Está por ahí? Isidora Valentina. ¿Usted Sí, cree el también. cuento del esfínter fisiológico? Bueno, Sí. concuerdo con lo que dijo la Cata, que tiene parte de ambos, incluyendo esa parte que es como externa, Claro. que está por el paso por el diafragma. Ya. ¿Y usted sería capaz de nombrar otros esfínteres, pero anatómicos de la anatomía humana? ¿Podría nombrar? ¿Alguien puede ayudarla? Diego, por ejemplo. Nombrar esfínteres de arriba para abajo. El cricofaringio es uno. ¿Algún otro? Javiera. El esfínter pilórico, el píloro, El píloro, ¿ya? el esfínter anal, el esfínter, ¿Ya? el esfínter de Oddi, ¿Ya? el de pancreato coleociano. A ver, no, pues es el de Oddi. Ah, perdón. ¿Algún otro? Sí, el que une la unión cecal con el intestino delgado, pero no me acuerdo cuál es el nombre. ¿Alguien lo ayuda? Es una válvula ileocecal. La válvula ileocecal, perfecto. ¿Algún otro? La pupila es como un esfínter. Esta es buena, pero no es la pupila es el hoyo. Mm. Por lo tanto, el esfínter se llama El músculo ciliar. ciliar. el iris. El iris es el diafragma, digamos, ¿verdad? El esfínter urinario. Ahí tiene otro. Ya. Y podríamos seguir y nombrar unos cuantos más, ¿no es cierto? Por ejemplo, se le olvidó la boca, los labios, ¿no es cierto? Los labios de la boca. También es un esfínter. ¿Estamos de acuerdo? Los párpados también constituyen un esfínter. ¿Sí? El orbicular de los párpados, el orbicular de la boca, de los labios. ¿Sí? ¿Sí o no? Pero es que esos tienen más músculos, o sea, no más músculos, pero tienen otras funciones que no son solamente abrir y cerrar. ¿Como cuál otro, por ejemplo? El tema de la fonación, en el caso de la boca, de expresión facial, que es como una función más social, pero de todas formas es más compleja que solamente... Abrir y cerrar. Claro. Está bien, ya. Pero es un esfínter, porque separa la boca, el contenido del interior de la boca del medio ambiente. Y es vital para cuando usted come. Porque si come con la boca abierta, se le cae la comida. ¿Estará de acuerdo conmigo? Sí, eso sí. Claro, y eso es lo que le pasa a la gente que tiene parálisis facial. ¿Correcto? Sí, que tienen problemas para comer. Claro, no pueden cerrar la boca y se les abre un lado. O se les abren los dos lados. Generalmente es uno. Y eso, siendo un esfínter, ¿no debiera ser un anillo muscular? Sí, pero por eso mismo era lo que no estaba tan segura si es un esfínter, porque si bien está el orbicular de la boca, existen otros tipos de músculos que ayudan al tema de la masticación, de la deglución y que hacen que pueda cerrar un lado. Me parece estupenda la explicación. Lo que me da a entender de que los esfínteres son distintos. Sí. Y depende de dónde estén, digamos. ¿Sí? Sí. Por lo tanto, cuando funciona como un anillo, usted tiene un anillo. Pero cuando no requiere un anillo, no tiene por qué haber un anillo. Por ejemplo, el cricofaringio. El cricofaringio no es un anillo muscular. Sin embargo, funciona como esfínter. ¿Estamos? Y tenían una clasificación que era si es que su tono basal era de tonalidad o de estar relajado. Por ejemplo, el cricofaringio normalmente estaba relajado, según recuerdo, y cuando tenía que la persona deglutir se contraía, mientras que el esfínter esofágico inferior generalmente está contraído y cuando tiene que pasar el bolo se relaja. Claro. En que si y después se vuelve a contraer. Claro. Exacto. Así es.
Así funciona. Esos son los esfínteres. Bueno, para hacerlo corta, señores. Ustedes nombraron por lo menos 10 esfínteres. Y de esos 10 esfínteres que nombraron, ¿cuáles de ellos son fisiológicos? ¿Y cuáles de ellos son anatómicos? Señores. ¿Cuáles de ellos son anatómicos? El píloro. El píloro, ¿ya? El iris. El iris ano. anatómico y el ano también. Ya, se pasa acá por la cortita. Son todos anatómicos, pues. ¿O no? Sí. Excepto el gastroesofágico, que sería el único fisiológico. De acuerdo a lo que ustedes consideran, digamos. ¿Sí? ¿Sí? Sí. ¿Y eso le parece lógico? No. No parece lógico. O sea, me sorprende a mí que la naturaleza humana, o sea, la naturaleza, digamos, o Dios, o el que haya sido, el que nos creó, haya inventado puro esfínter anatómico, excepto uno, que no sería anatómico. Y fíjese que ese esfínter es bastante importante, porque usted puede hacer pedazos el ODI, ¿sí? Se corta el ODI, ¿no? Cuando se hace la colágeno endoscópica, ¿no es cierto? Usted corta el ODI. Puede prescindir del píloro, ¿sí? En las gastrectomías parciales. Puede sacar la válvula ileocecal en las colictomías derechas, ¿no es cierto? Que usted hace la ilio transverso anastomosis. El ano es complicado perderlo, digamos. Pero este esfínter es complejo perderlo, digamos. Si usted no tiene este esfínter, se condena a tener reflujo. ¿Sí? Claro. Claro. Y los murciélagos habrían desaparecido de la especie, digamos, hace mucho tiempo. Bueno. Todos los bichos que duermen boca abajo. Algunos marsupiales, ¿no es cierto? Los murciélagos, vampiros y otros más, que van a comer y se van a acostar boca abajo. Si ese esfínter no existiera, se vacian. Pues. Por lo tanto, ese esfínter existe. El único problema que tiene ese esfínter, oiga, es que no es un anillo muscular. No es un anillo muscular. Al final de los tiempos, cuando terminemos, se los voy a mostrar para que lo conozcan, pero lo que quiero que entiendan es que tienen que... O sea, de pronto nos enseñan cosas, pero hay cosas que no cuadran. Y eso es lo que usted tiene que tener la suficiente duda, ¿no es cierto?, para pensar de que hay algo raro ahí. Y que lo que le están contando no puede ser verdad. ¿Me entiende? Con uno que diga que sí basta y sobra. ¿Qué pasa? Sí. Ya, sigamos nomás porque si no vamos a salir muy tarde. Les quería dejar plantear la inquietud nomás, pero en un momento les explicaré cómo funciona este esfínter. Bueno, y como vamos a ver enseguida cuando tengamos la clase del caso clínico que vamos a tener más rato. Ya. Como decíamos entonces, no tiene antecedentes mórbidos, quirúrgicos, solo una apendicectomía hace 20 años. No usa fármacos, no tiene alergia, alcohol ocasional y eso sí, refiere que las molestias han ido aumentando en frecuencia hasta estar presentes casi todos los días. No ha tenido nada de lo que mencionaron, como baja de peso, disfagia, disfonía, tos ni regurgitación. El examen físico lo único destacable es que está sobrepeso. Entonces, con respecto a esto, se me pasó. Pero exámenes en el fondo, ¿qué exámenes le pedirían? Ya, ¿qué examen le piden? ¿Alguien? Escríbanlo. ¿Qué examen le piden a este enfermo? Una endoscopia digestiva alta. Ya, Profe, claro. yo no le pediría ninguno en realidad. ¿Por qué no? Pero es que A ver, ¿quién dijo eso? Porque si tiene, es que mi duda es que si una persona tiene síntomas clásicos de reflujo gastroesofágico, no se puede realizar tratamiento empírico. Exacto. Eso lo dice la AGA, ¿sabe usted? La Asociación Gastroenterológica Americana. ¿Es correcto? Y eso lo como enseñan una... algunos gastroenterólogos de este país también, digamos. Pero nosotros somos cirujanos y la gente se muere en este país de cáncer gástrico. ¿Sí? Aparte de que teniendo Ok, 8 doc. meses de clínica con sintomatología tan
están, o sea, en aumento en el fondo, igual hay que descartar que tenga alguna lesión, ¿no? Sí. Ahora, mi primera alocución es esa. Hay que descartar que tenga un cáncer. Cáncer de esófago o cáncer gástrico. Lo primero. Ahora, es cierto que mujer joven, como va a tener cáncer gástrico, sería mucho, pero puede tenerlo. Y la otra razón para hacer la endoscopía es para saber en qué situación está ese esófago. Porque ese esófago puede tener varias alternativas. A ver, Fabián, ¿qué posibilidades tiene endoscópicamente ese enfermo? O sea, usted lo manda a hacer la endoscopía y llega de vuelta con la endoscopía. ¿Qué espera usted encontrar en esa endoscopía? Lo más probable es que pueda haber ciertos grados de esofagitis. Antes que eso. Antes que eso. Antes de la esofagitis. Que no tenga lesiones. Claro, que no tenga lesiones. Que esté sano. O sea, el endoscopista entra y dice, no, esófago sano. A la inspección. Probablemente, si le toma biopsia, va a encontrar esofagitis crónica, acantosis y un montón de otras cosas a nivel de la unión gastroesofágica. Pero hacia la inspección, ¿no es cierto?, puede haber un esófago sano sin ninguna lesión. Y de ahí, ¿qué otra cosa puede tener? De ahí para adelante, ¿qué más puede tener? Pero ahí ya viene alguna afectación de la mucosa con la esofagitis. Esofagitis, ¿no es cierto?, en distintos grados. En distintos grados. Ahí de Los Ángeles que llaman. Claro, y ya podría llegar a tener esófago de Barrett, que claro, es el consiguiente riesgo de cáncer que le confiere. Claro, o sea, puede tener un esófago sano, un esófago con esofagitis en alguno de los grados, ¿no es cierto?, pequeñas erosiones, hasta úlceras más, o sea, erosiones más confluentes, en fin, o tener un esófago de Barrett, o tener una úlcera en el esófago de Barrett, o tener una estenosis en el esófago de Barrett, o tener una displasia, o tener un cáncer de esófago. Todas esas cosas puede tener este enfermo y por esa razón uno debe exigir una endoscopía. Siempre. Siempre. Y si alguien le dice que no se justifica porque resulta que la haga, la Asociación Gastroenterológica Americana no la recomienda, eso pasará en Estados Unidos, digamos. Pero aquí en Chile nosotros nos morimos de cáncer gástrico. ¿Sí? Allá se mueren de cáncer de colon o de cáncer de pulmón, digamos. Por lo tanto, para ellos no es tan importante la endoscopía, pero para nosotros sí. Así que todo enfermo que tenga síntomas digestivos en Chile debiera hacerse una endoscopía. ¿Sí? ¿Alguien está en desacuerdo de eso? Puede expresarlo. Doctor, una duda es que de todas formas la prueba terapéutica no es tan larga. ¿Qué tan corta? Entonces, por ejemplo, veían como una prueba terapéutica, o sea, no me acuerdo exactamente el tiempo, pero era un mes o eran ciertas semanas. Entonces, claro. También, no sé si hay algún como intermedio, considerando en lo que se demoraría en que muchas veces le hagan una endoscopía al paciente. También uno le puede dejar la prueba terapéutica, considerando que en Chile no le van a hacer la endoscopía en menos de un mes o 2 meses, si es FONASA. Claro, esto usted dice es cierto. Ahora, esta señorita es una señorita de 37 años, una mujer, quiero decir. Pero si fuera hombre de 37 años y usted le hace una prueba terapéutica con la omeprazol, ¿verdad? ¿Usted cree que ese enfermo va a volver a hacerse la endoscopía? Si con el omeprazol se le quitan los síntomas. Pregunto. Yo creo que depende de lo que uno le diga al paciente. ¿Sí? Yo creo que depende de lo que uno le explique y del por qué sería la endoscopía. Claro, pero es probable que ese enfermo no vuelva al mes, y vuelva a los 6 meses, o vuelva al año siguiente. Porque estamos en Chile, pues. Aquí en Chile dijeron que la gente no salga a las calles, la gente salió a la calle. Ese es el chileno medio, es el enfermo que usted va a ver, y lo digo, no solo en el estrato más popular, sino que también en el estrato alto. La gallá no entiende instrucciones, porque la gente no está dispuesta a aceptar instrucciones. Y es más, si usted le da un buen remedio y al enfermo se le quitan los síntomas, lo más probable es que termine toda la cuadra tomando esos medicamentos, digamos. Y nadie va a ir al doctor. De manera que mi recomendación de viejo perro callejero, digamos, es que usted le mande a hacer la endoscopía primero y no le dé el tratamiento. Cuando usted esté trabajando en Finlandia o en Dinamarca, pudiera ser que sea posible hacer lo que usted está sugiriendo, pero en Chile no. Ahora, es cierto lo que usted dice, que le va a pedir una endoscopía y va a llegar en 2 meses más. Perfecto, pero en 2 meses más usted hace lo que tiene que hacer, que es descartar que ese enfermo no tenga un cáncer gástrico o una patología de esa magnitud.
Y respecto a lo otro que yo le señalé, no es lo mismo iniciar un tratamiento de prueba, como usted señala, en un paciente que tiene esofagitis severa a uno que no tiene esofagitis. Los dos se van a comportar probablemente parecidos con el tratamiento de prueba, pero el futuro de su enfermo va a ser distinto. No tiene que olvidar también que un 20% de los pacientes existe Barrett al momento de la primera endoscopía. O sea, 1 de cada 5 o 1 de cada 6 de los pacientes que consultan por pirosis ya tienen Barrett. Por lo tanto, es importante que usted sepa que lo que está tratando es un Barrett y no un reflujo simple. En fin, todas esas son las razones por las cuales yo soy de la opinión de que hay que pedirle una endoscopía a todo paciente que consulta por pirosis o por algún síntoma digestivo. ¿Sí? Ok, sí, perfecto. Esa es la idea. Ya. Entonces, una endoscopía. Una endoscopía que al menos en este caso estaba normal, no tenía de momento esofagitis. Ya. Y exámenes generales en el fondo igual dentro del rango normal. Ahora, con respecto a esto y con respecto a la clínica del paciente, ¿harían algún otro examen para complementar? Considerando que estamos en esófago y pensar en las causas que me pudiesen provocar La radiografía varitada de esófago. Claro. Entonces, si le hacen un estudio varitado de esófago, donde se evidencia aquí en la flecha ¿Para qué le va a pedir el estudio varitado? ¿Quién lo sugirió? Yo lo dije. Lucas, ¿por qué le pides el esófago varitado? O sea, ahí lo que yo quiero ver es, primero, bueno, la imagen, a diferencia de la endoscopía, lo estamos viendo como entre comillas de afuera, entonces yo puedo ver si hay estenosis, ¿cierto? Si hay distorsión de la anatomía esofágica y pensando en diagnósticos diferenciales. A ver, pero ¿qué podría haber en este caso? Que la endoscopía no fuera capaz de más o menos sospecharla, digamos. O sea, también podríamos verla como la herniación de algún contenido esofágico o gástrico. Ya, o sea que haya una hernia yatal, dice usted. Claro. Una hernia yatal, ya. De acuerdo, pero ojo que la endoscopía, cuando encuentra una hernia yatal de verdad, digamos, una gran hernia yatal, es capaz de diagnosticarla. O sospecharla cuando son pequeñas hernias yatales, ¿no es cierto? Tipo 1 por deslizamiento, puede el endoscopista decir, sí, tiene una pequeña hernia yatal. Y en ese caso, si usted quiere ver la anatomía de la hernia yatal, probablemente la radiografía puede ser útil. Si es que usted sospecha una hernia yatal de mayor tamaño. Pero para demostrar reflujo, la radiografía puede ser útil, pero no es la idea, digamos. No, que aquí yo comparto lo que había dicho Ignacia recién, ¿no es cierto?, de la justificación del nuevo examen. O sea, si yo tengo un paciente con síntomas de reflujo, como alguien lo señaló, que era bastante clásico el síntoma, y tengo una endoscopía normal, o incluso con esofagitis, ahí yo estoy de acuerdo que hay que tratarlo y ver la respuesta. Porque ya descarté lo peor, digamos, que es un cáncer. O sea, cualquier otra cosa que tenga el enfermo me da lo mismo, digamos. Si tiene una alteración motora o qué sé yo, da lo mismo, digamos. Veremos cómo responde el tratamiento. A mí lo que me interesa descartar es que tenga un cáncer. Porque como ustedes saben, la única posibilidad que tiene ese enfermo de sobrevivir más allá de 5 años, teniendo un cáncer esófago gástrico, es que se pille precozmente. Si no, la mortalidad, así, la letalidad es mayor. Por lo tanto, usted con la endoscopía lo que hace es descartar, hasta donde puede, ¿no es cierto?, la posibilidad que tenga un cáncer. Hecho eso, yo estoy de acuerdo en tratarlo médicamente con las indicaciones, los cambios de hábito y todas esas cosas, y manejarlo médicamente y controlarlo 3 meses, 6 meses después y ver cómo anda. Y ahí ver cómo anda. Y si no responde, ahí a lo mejor hay que agotar otro tipo de estudio. No sé qué les parece esa impresión. Fabián, ¿qué piensa usted? Sí, estoy de acuerdo, sobre todo considerando que al final el manejo de este cuadro, en el fondo, que es una hernia yatal tipo 1, va a ser igual manejo médico, básicamente. De momento. Claro, ahora, como digo, en general los exámenes para el reflujo, es decir, la radiografía, la pHmetría, la impedanciometría, la manometría, que son estudios de
más objetivos del reflujo, en general uno los reserva para aquellos pacientes que tienen un curso clínico no esperado, ¿no es cierto? O aquel enfermo que yo voy a operar y que tengo que completar su estudio, digamos. Pero en general, un paciente de la calle que viene por pirosis y yo le hago una endoscopía y demuestro que no tiene cáncer y no tiene mayor daño al esófago, yo ese enfermo lo puedo tratar médicamente y lo controlo. Y trato de que no se pierda. Y ahí lo que decía Ignacio, muy importante, que usted sea capaz de transmitir al enfermo lo importante que es el no perderse de control, porque el reflujo, a diferencia del colon irritable, el colon irritable hasta aquí no ha matado a nadie, digamos. Pero el reflujo mal dejado, mal cuidado, ¿no es cierto?, puede llegar a tener complicaciones graves, incluido el cáncer, pero además puede tener otras complicaciones previas. De manera que yo creo que por ahí va la cosa de este asunto. Sigamos, Fabián. Entonces, ahora sí, la idea es cuestión suya, digamos, no es problema, pero la idea es justificarla, digamos. Ya. Como dijimos entonces, aquí se diagnosticaría una hernia tal tipo 1. De acuerdo. El manejo lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Con respecto ahora al caso clínico 2, esta vez tenemos un paciente de sexo masculino de 50 años que consulta por un cuadro de 6 meses de evolución de disfagia progresiva asociada a plenitud postprandial. Entonces, en relación a esto mismo, igual que antes, ¿qué más le gustaría saber con respecto a este caso? O sea, como igual que en el caso anterior, nos interesa descartar el cáncer esofágico. Tiene esta disfagia que es un síntoma de alarma, entonces tenemos que igual como descartar la malignidad. De acuerdo, pero a ver, aquí aprovechemos algunos datos clínicos. Es un hombre ya, 50 años, mayor que el de delante, 6 meses, una disfagia. ¿Qué podríamos sacarle a la historia, digamos? Si es a sólidos o líquidos, por ejemplo. ¿Disculpa? Si es una disfagia a sólidos, a líquidos también. ¿Fabián? Disfagia sólidos. Disfagia sólidos. ¿Alguna otra pregunta? Si fuma o si toma líquidos muy calientes. Fuma 3 cigarros al día, alcohol los fines de semana y líquido muy caliente. ¿Cómo definir si es muy caliente o no, en el fondo? O sea, si es uruguayo y toma el mate caliente, o es argentino, toma el mate frío, en fin, son distintos mates. No, pero se están yendo por el lado. Analicen primero la historia. O sea, si ustedes están pensando en un cáncer de esófago, por decirlo así, agoten esa historia. ¿Qué le puede pasar a un sujeto que lleva 6 meses con disfagia a sólidos? Que tenga baja de peso. Baja de peso. Baja de peso, primero, claro. ¿Ha tenido baja de peso? Sí, ha bajado de peso 4 kilos en los últimos 4 meses. Ya. Hay una pregunta que yo siempre hago a los enfermos que tienen disfagia y que los enfermos suelen poder responder. ¿A quién se le puede ocurrir? ¿Qué característica puede tener esa disfagia? Ya preguntaron si era sólido. Ya, perfecto. Si es alto o bajo. Exacto. ¿Quién dijo eso? Yo, Ignacio. Sí, ese dato es importante. Eso el enfermo lo puede fijar. Miren, se me atasca aquí en el cuello, ¿no es cierto? Se me atasca acá abajo en la entrada del estómago, en la boca del estómago. Y eso es un dato interesante. Y es útil porque cuando usted vaya a hacer otros exámenes, no es lo mismo el tipo que tiene disfagia alta que el que tiene disfagia baja. Perfecto. ¿Qué más? ¿Qué otra pregunta podríamos preguntar? Dijimos que es disfagia sólido, digamos, pero lleva 6 meses, baja de peso. ¿La disfagia es baja? ¿Correcto? Sí, es baja. Es baja. Yo me atrevería a preguntar si es progresiva, digamos, si esto partió igual a como está ahora, digamos. Claro, ha ido progresando, con lo que se ha hecho cada vez más frecuente y actualmente está la molestia prácticamente todos los días. Doctor, disculpe, ¿por qué estaba pensando si es progresiva o no? ¿Es porque podría haber algún cuerpo que hubiera provocado súbitamente la disfagia? ¿Por una masa creciendo? Claro, una posibilidad es una masa creciendo que va ocupando lumen y de pronto estas cosas se agudizan cuando se le impacta alguna cosa en una masa previa. Pero además porque lleva 6 meses y me dice Fabián que parece que hay días que anda más disfágico que otros. Claro, pero ha ido progresando con respecto a cuando el cuadro partió. Pero es intermitente. No, es una disfagia más bien continua. Ya. De acuerdo. ¿Alguna otra pregunta? Y es con sólido. Lo de intermitente, disculpe.
No, porque hay enfermos que dicen que andan días, andan bien y al otro día se le atasca todo, weón. Y eso ocurre con muchas patologías funcionales. ¿Te fijas? Pero una cosa orgánica. ¿Como por un valor semiológico o...? Sí, no, es que ya que estamos agotando el síntoma, digamos. Preguntamos si era, que era más para sólido, que era baja, que ha sido aparentemente progresiva y que no es intermitente, porque aparentemente ha sido permanente, digamos. Hay baja de peso. Por lo tanto, uno tendría que pensar que hay algo más serio en este asunto. ¿No tiene dolor? Sí, tiene una epigastralgia leve, que aumenta con tos, que también tiene asociado. Ya. ¿Qué otros síntomas podría tener este enfermo? Saliendo de la disfagia, digamos. Retención de alimentos. ¿Ya? Y por lo tanto podría tener... También podría sugerir un cáncer esofágico como... Halitosis. No está aquí el cáncer de esófago, no lo he descartado, salvo de que este seminario de patología benigna es la única cosa que nos tira por el desvío, digamos. Suponemos que no es un cáncer porque este es un seminario de patología benigna, pero estamos enfrentando a un enfermo que no sabemos lo que tiene, digamos. Pero claro que ese enfermo tiene algo que le obstruye el paso del alimento y por lo tanto pudiera estar reteniendo en el esófago y eventualmente eso provocarle halitosis. Halitosis, ¿de acuerdo? O tos crónica. Si es que tiene aspiraciones, ¿qué otra cosa? Sensación de cuerpo extraño. Las disfagias bajas más raro. Doctor, paréntesis, si la baja de peso tiene anorexia o no. ¿Ya? Sí. ¿Con apetito conservado o apetito sin apetito? Bien. Debido a las molestias, ha empezado a comer menos. A comer menos, claro. ¿Y claro. ¿qué está comiendo también? O sea, por ejemplo, si ya empezó solo con con líquido o papilla. ¿Sí? ¿Qué es lo que come? Actualmente puede comer sólidos pequeños y puede tomar líquidos sin problema, pero le genera molestia. Ya, no, lo que digo es que si el esófago no se basa bien y el enfermo se acuesta, ¿no es cierto? Puede tener fenómenos de... ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo, perdón? ¿Aspiraciones? Regurgitación. En el estricto rigor son pseudo regurgitaciones porque no vienen del estómago, ¿correcto? Desde el punto de vista semiológico, las colecciones, es decir, los contenidos que vienen del esófago y que se van hacia la boca, se habla de pseudo regurgitación, porque no viene contenido gástrico. Y las regurgitaciones son aquellas que vienen desde el estómago, ¿no? Y que se diferencian del vómito porque no hay esfuerzo muscular entre medio, digamos. ¿Sí? El vómito, la regurgitación y la pseudo regurgitación. Ya. Bueno, pero yo creo que está bueno. ¿Qué hay que pedirle a este enfermo? Una endoscopia. Bueno, ahí en el fondo... Ya, a ver. Ahí está más o menos lo que hablamos, no tenía disfonía ni vómitos y el examen físico destaca básicamente que estaba obeso. Entonces, como bien dijeron, ¿sí? No, es que en un momento dice la molestia, en un momento esporádica, se ha hecho cada vez más frecuente. De ahí que haya una suerte de intermitencia. Y eso no es propio de una lesión orgánica. O sea, las intermitencias no se dan con un cáncer que está creciendo. ¿Estamos claros? O sea, cada vez es peor la molestia. No es que hayan días buenos y días malos, digamos. Pueden haberlo, pero en la medida que progresa, y llevamos 6 meses con el cuento, si ha crecido un tumor dentro del esófago, la situación va de peor en peor, digamos, no va para atrás. Pero él refiere que en algún momento fue esporádico, así que da la impresión de que esto no fuera una cosa maligna. Ya, en suma, endoscopía. Entonces, endoscopía, exámenes generales, tenemos que estar un poquito anémico, el resto está en rangos normales, y la endoscopía que al menos no muestra grandes hallazgos inicialmente. Aquí en el fondo, pensar igual en por qué podría estar anémico este paciente si estamos ante una patología eventualmente benigna, y en el fondo, bueno, lo vamos igual a discutir un poquito más adelante, pero pensar que cualquier lesión que pudiese tener a nivel esofágico me pudiese provocar cierto grado de úlceras o lesiones que eventualmente podrían tener un mínimo sangrado que me pueden condicionar una anemia. A ver, un segundo. Me dice que este enfermo que manifiesta disfagia como síntoma de consulta, digamos, usted le hace una endoscopía y la endoscopía es informada como normal, ¿es correcto? Sí.
Ya. Y entonces la pregunta es, ¿qué tiene el enfermo? ¿Cómo avanzamos en el diagnóstico? Porque está claro que algo le pasa, digamos. Si hace 6 meses que está con disfagia, hay baja de peso, ha ido alimentándose cada vez peor, digamos, y la endoscopía es normal, no me cuadra. Digamos. Tendríamos que pedir estudios funcionales de esófago. Me parece bien. Porque podría tener entonces un trastorno motor. ¿Sí? Claro. Perfecto. ¿Y cómo se llama ese estudio funcional? ¿Una manometría esofágica? Una manometría esofágica. De la estándar, ¿no es cierto? De alta resolución, como llaman ahora. Eso es lo que yo le pediría. No sé si Fabián está de acuerdo. Yo pensaba aquí, a menos de lo que leí, que podría una endoscopía ser normal, no diagnosticar en este caso una hernia hiatal. En primera instancia, por lo tanto, se debería indicar un estudio variado de esófago para comprobar que no haya tenido una hernia. Manometría en el fondo no la consideré en este caso pensando en ese aspecto. Pero a mí me queda una duda es que si estamos pensando en una hernia hiatal que provoque disfagia, estaríamos pensando en una tipo 3 o tipo 4 que en la endoscopía se vería, que habría parte del contenido gástrico ya herniado hacia el tórax. Claro. Entonces ahí me parece habría poco probable que la endoscopía no mostrara signos de la hernia hiatal de ese grado. Porque tipo 1 no debería provocar disfagia. Yo estoy de acuerdo con Benjamín, a menos que un reflujo muy severo, ¿no es cierto?, que no haya provocado daño de mucosa, pudiera haber alteraciones motoras al respecto, pero es raro una endoscopía normal en un paciente con disfagia y que usted sospeche una hernia hiatal. O sea, una hernia hiatal, como dice el Benjamín, tiene que ser una hernia grande, digamos, para que produzca disfagia, y eso endoscópicamente se vería. ¿Y si fuera paraesofágica también sería? Por abajo, claro, porque usted hace la retrovisión. Ah, claro. Meterse el estómago, hace la retrovisión y va a haber 2 hoyos. Uno el esófago, el cardia, y al lado el hoyito de la hernia por donde se está metiendo en el fondo gástrico. Claro. O sea, ¿habría alguna alteración? No, yo estoy de acuerdo, si a lo mejor la radiografía va de todas maneras. Pero si llega de vuelta un enfermo que me consulta por disfagia y que la endoscopía, de un endoscopista competente, digamos, y confiable, me dice que es normal, lo primero que yo pienso es que es un trastorno motor, funcional. Ahora, si después me llegan con una normalidad total desde el punto de vista motor, bueno, ahí va a tener que echar mano a lo que pueda, digamos, y ahí le pediré la radiografía a ver si se ve algún trastorno, no sé, en la deglución o tiene alguna otra cosa rara. ¿Estamos? Sí. Pero yo estoy de acuerdo. O sea, a ver, el mundo real es así, digamos, no es como uno quiere que sea. Los enfermos se presentan como son. Lo importante es que usted tenga en su cabeza una manera de ordenar el naipe y no se deje, y no se le desordene, porque si no ahí el que pierde es el enfermo, digamos. Entonces tiene que tener cierto esquema. Ante un enfermo, como vemos aquí, lo más importante de este seminario es que usted pida endoscopía, eso es lo único que a mí me interesa. El resto me da lo mismo, endoscopía. Para cualquier cosa, endoscopía. Y la endoscopía descarte un cáncer gástrico. Y aquí en este enfermo era vital, digamos, descartar un cáncer de esófago o un cáncer subcardial. A veces, ¿no es cierto?, la lesión está debajo del cardia, el enfermo tiene disfagia y el esófago se ve normal. Y el problema está inmediatamente después del cardia, y si el endoscopista no hace una buena retrovisión, no lo va a ver. ¿No? Y se va a meter al estómago, va a mirar el ancho, qué sé yo, en fin. Pero si no mira para atrás y ve la entrada del cardia y ve el tumor que está a nivel del cardia, que le está provocando la disfagia a este enfermo, es muy importante. Así que por eso que importa también dónde usted mande a hacer la endoscopía, y si usted no queda satisfecho con la endoscopía, la repite. La repite. Así sea que el enfermo le diga, doctor, yo no tengo plata, no sé, bueno, llame usted a un amigo, bueno, trate de ayudarlo al enfermo, pero que repita la endoscopía, porque si ese enfermo se le pasa un cáncer gástrico, la van a demandar a usted, digamos. Y usted le va a decir, no, que el enfermo me dijo que no tenía plata. No, o sea, los exámenes se hacen para obtener resultados. Y los resultados tienen que cuadrar con lo que usted está estudiando, y si no, tendrá que buscar la manera de llegar al diagnóstico. En último caso, si tiene muchos exámenes, disculpe, puede ser psiquiátrico también. En una de esas, claro, al final, si usted demuestra que la manometría es normal, que la endoscopía es normal, y no tiene un cáncer de subcardial, y la radiografía que usted le puede mandar pedir se demuestra que hay buen paso, que no tiene, entonces el enfermo lo manda al psiquiatra. Claro, pero primero descarta lo orgánico, eso es lo primero.
porque si no pasa al revés. Yo hemos recibido pacientes con anorexia, es decir, perdón, que han venido con diagnósticos de anorexia, ¿sí? Anorexia nerviosa, y que han resultado ser acalasias, derivadas del psiquiátrico. La estaban tratando por la anorexia y por algún trastorno de la alimentación, y que la bulimia, que no sé qué, y la enferma tenía una acalasia. Y otra enferma que tenía una esclerosis lateral amiotrófica, que fue progresando, y que sus primeros síntomas fueron de disfagia. Así que hay que tener cuidado con los diagnósticos, tanto de nosotros para el lado de allá o de allá para el lado de acá. Ya, doctor, una duda, en un paciente que se presenta con disfagia, yo no le voy a pedir una endoscopía. Han habido algunas veces en las que nos dicen en algunas clases o en años anteriores, estaba siempre el riesgo de que como hubiese alguna lesión orgánica, por ejemplo un divertículo o algo así, esto se hubiese perforado, si es que, sobre todo cuando son sintomáticos, son bastante grandes y pueden tener un lumen incluso mayor que el esófago. ¿Hay alguna cosa que haya que poner al pedir la endoscopía como para tratar de protegerse de eso o evitar esa situación? ¿O es cierto que la posibilidad de que un divertículo exista, ¿no es cierto?, y el endoscopista se meta dentro del divertículo y lo perfore, eso puede ocurrir. Y por eso que usted tiene que mandarlo a hacer endoscopía a centros que sean confiables y no donde los hermanos Chamorro, digamos, al circo Chamorro. Yo tengo la única precaución, y por eso que lo discutíamos hace un rato, es si el enfermo manifiesta disfagia alta. Porque ahí la posibilidad de un divertículo de Senker, ¿no es cierto?, es mayor, y ahí el endoscopista pudiera tener más riesgo de meterse en el divertículo, porque es una zona que a veces algunos endoscopistas pasan en forma ciega. No obstante, si usted le pone disfagia alta, OBS, divertículo, y le pide la endoscopía, un endoscopista entrenado va a ser capaz de hacer una endoscopía a pesar del divertículo. Y de hecho, el paciente que tiene un divertículo de Senker, de todas maneras se hace endoscopía, digamos, porque puede tener el divertículo y tener un cáncer gástrico más abajo. Así que ese enfermo va de todas maneras a endoscopía, pero con la advertencia para el endoscopista de que tienen que tener cuidado y de no entrar a ciegas porque puede meterse en el divertículo, cosa que ha ocurrido y ha perforado. Pero en general, hoy día la endoscopía es bastante segura, en manos entrenadas, ¿verdad? Y la posibilidad de una perforación por un divertículo es poco probable. Ok, entonces cuando son disfagias altas está como ese riesgo. Por eso es importante el dato, digamos. Ahora, aún así, si usted la sospecha, le pone ahí en la orden, ojo, OBS, divertículo de Senker, y así el endoscopista va a tener cuidado en el proceso. Y si usted tiene mucha duda con un divertículo de Senker, ahí le pide la radiografía previa. Usted piensa primero en un divertículo de Senker, ahí yo estoy de acuerdo en que puede hacer una radiografía, un esófagograma en realidad, porque si le hace una radiografía de esófago estómago, lo más probable es que no vean el divertículo de Senker. Entonces tiene que pedir como un esofagograma para que les meten allá arriba para ver el divertículo. Y si usted lo confirma, lo manda a hacerse la endoscopía con diagnóstico de divertículo de Senker y que tengan el cuidado al pasar por ahí. Sí, eso es. Gracias. Pero nadie se escapa de la endoscopía. Vamos. Aclarar en el fondo que los casos son inventados y... no si para eso el seminario, pues, no se preocupe. Claro, busqué endoscopías de hernia tipo 2, tipo 3 y no pillé imágenes endoscópicas de eso. Ya, yo lo voy a buscar por ahí. ¿Ya? Bien, entonces, bueno, en este caso se procedió con el estudio con un esofagograma que mostró aquí una hernia hiatal, que en este caso sería una tipo 3. Entonces, claro, probablemente hubiésemos encontrado hallazgo al estudio con la endoscopía. Acá les puse otra imagen para que la vean, no es el mismo paciente, pero en el fondo es para que vean más o menos cómo se ve al escáner la hernia. ¿Ya? Eso es una... Entonces, a modo de resumen, la hernia hiatal es una protrusión de cualquier estructura intraabdominal hacia la cavidad torácica a través del hiato esofágico dilatado dentro de un saco herniario. Tenemos 4 tipos, donde la tipo 1 es básicamente el deslizamiento de la unión gastroesofágica hacia el tórax, mientras que la tipo 2, la unión está fija y lo que se hernia es parte del cuerpo del fondo gástrico. La tipo 3 va a ser una combinación de ambas y en la tipo 4 ya es cuando se hernia alguna otra víscera intraabdominal. Pero de riesgo, al menos descrito según esto está sacado del libro de la Chile, se describe como el reflujo gastroesofágico, degluciones y vómitos repetidos, embarazo, obesidad como un factor de riesgo, tos crónica, constipación crónica y la mutación de este gen que tiene relación con enfermedades del tejido conectivo. Los síntomas y signos
Las tipo 1 suelen caracterizarse por presentar síntomas de reflujo gastroesofágico, mientras que las paraesofágicas, síntomas más bien mecánicos como disfagia o plenitud postprandial. Y acá tenemos los síntomas de alarmas de reflujo gastroesofágico, esto es sacado del libro de la PUC, donde baja de peso, anemia, un inicio precoz o tardío, hemorragia digestiva alta, síntomas nocturnos nos deben hacer sospechar algo malo, y en el fondo ya hay que ir a hacer el estudio pertinente. ¿Cuál va a ser este? Como ya hemos hablado, lo primero, endoscopía digestiva alta para caracterizar la mucosa tanto esofágica como gástrica, descartar esofagitis, gastritis, úlceras de Cameron, que son las que me pueden provocar esta anemia por los sangrados, esófago de Barrett o ya un carcinoma. La manometría de alta resolución, manometría de alta resolución, que también me va a ayudar sobre todo en las tipo 1, y otros como la pH-metría, la impedanciometría, todo eso para el estudio ya del reflujo. Sin embargo, el gold standard que se describe es la radiografía varitada de esófago. Acá vemos los 4 estadios vistos radiológicamente. El manejo, como habíamos mencionado previamente, en el tipo 1 va a ser básicamente médico, con modificaciones del peso, cambios en la dieta, uso de fármacos como el IVP y todas las medidas no farmacológicas en el fondo del manejo reflujo gastroesofágico. El resto va a ser manejo quirúrgico, porque el principal objetivo va a ser evitar las complicaciones. En el fondo tenemos una hernia que su historia natural va a ser eventualmente llegar a una complicación, requiriendo una cirugía de urgencia con una mayor morbilidad y mortalidad que una cirugía electiva. Por eso el objetivo va a ser reparar la hernia y siempre se asocia a una fonoplicatura de Nissen para el control del reflujo. Acá al lado hay una imagen de una complicación que es un vólvulo gástrico axial donde está totalmente rotado el estómago. Entonces, con respecto a los casos clínicos, el primero, como ya vimos, va a ser básicamente un manejo médico, considerando que es una hernia tipo 1, mientras que el otro debería ir a manejo quirúrgico. ¿Ya? ¿Alguna duda? ¿Hernia yatal? A ver, se me anduvo disparando el presentador, porque yo pensé que íbamos a hablar de reflujo, y después metió las hernias yatales y espero que no se les produzca confusión. A ver, ¿yo puedo meter algo? ¿Puedo compartir algo, no? Tengo que dejar de compartir yo. ¿Cómo se hace eso? Al tiro. Creo que ahí dejé de compartir. ¿Presentar ahora? No. ¿Sí? Sí. No, espérate. Una ventana, toda su pantalla. ¿Y cómo sé dónde estoy yo metido? Tiene que ahora buscar lo que quiera compartir, pero todavía no está compartiendo, sí. Todavía no. A ver, pero para que lo tengan claro, el reflujo gastroesofágico es una patología muy frecuente, muy prevalente, y se debe fundamentalmente a la incompetencia del esfínter esofágico inferior, que puede ir asociado a la obesidad, a otros trastornos, ¿no es cierto? Pero básicamente el problema es que el esfínter se hace incompetente y por lo tanto permite el reflujo del contenido gástrico hacia el esófago, y cuando ese contenido se hace sintomático por más de 3 meses o produce daño a nivel del esófago, hablamos de enfermedad por reflujo. El diagnóstico se hace clínicamente, ¿no es cierto? Y endoscópicamente se descarta alguna lesión mayor y el grado de daño que puede haber, objetivar el grado de daño que puede haber en el esófago. A veces estos reflujos van asociados de una pequeña hernia yatal tipo 1, que se llama, que es una dilatación básicamente del esófago distal y del estómago proximal, y que se ve como una pequeña dilatación, una pequeña campana en la radiografía o a veces en la endoscopía. Pero la hernia tipo 1 es una hernia chica de 2, 3, 4 centímetros y en general no da problemas, y lo que uno trata ahí es el reflujo, los síntomas de reflujo. Ahora bien, ¿puedo compartir o no? Ahí está compartiendo. Está cargando. A ver, déjame ver si puedo meter esto. Dejar de presentar, presentando para todos. Tiene que ahí abrir su presentación, ya está presentando la pantalla. Es lo que quiero hacer, pero... ¿ahí se ve algo? Sí, ahí se ve.
Ya. Eso es una hernia yatal. El hiato está dilatado, hay un saco herniario y hay un contenido de la hernia, en este caso el estómago. Ese es el saco herniario, el hiato dilatado y el estómago metido dentro del saco herniario. O sea, la hernia por definición tiene un defecto de la pared, o sea, un defecto herniario, un saco herniario y un contenido herniario. El contenido pudiera estar o no estar, pero tiene que haber por lo menos saco. Eso define una hernia yatal. Una hernia a cualquier parte y una hernia yatal también. Esa es la hernia tipo 1, en la que se ve una pequeña dilatación, ¿no es cierto? Pero ustedes ven que el cambio mucosa está ahí, y por lo tanto, más que una hernia yatal, es una dilatación de la zona proximal del estómago, sé yo, y eso es lo que se ve endoscópicamente. Doctor, ¿cómo puedo diferenciar una hernia yatal de una hernia diafragmática o el mismo? La hernia yatal se produce a nivel del hiato. La hernia diafragmática se produce a nivel de un hoyo en el diafragma, en la cúpula diafragmática. Hay la hernia de Morgagni, están las hernias postraumáticas, pero eso se produce fuera del hiato. Las yatales son las que se producen a nivel del hiato. ¿Estamos? Pero la diferencia es que en la pared hay un problema de pared en eso. En las hernias diafragmáticas se producen en algún lugar del diafragma, en un defecto del diafragma, que puede ser congénito o puede ser adquirido. Por ejemplo, una lesión traumática, una herida penetrante, en algún momento, ¿no es cierto?, deja una lesión en el diafragma periférico y a la larga se puede transformar en una hernia yatal. Es decir, una hernia diafragmática, quiero decir. Y hay otras hernias, como son las hernias de Morgagni, que son las que se producen en un pequeño defecto retroesternal en la inserción del diafragma, por decirlo así, o del tendón del diafragma sobre el esternón, y deja pequeños defectos y por ahí se mete contenido del abdomen. Esa es la hernia de Morgagni, que es una hernia diafragmática, pero no yatal. Las yatales son las que se producen a nivel del hiato. Alguien preguntaba recién cómo se ven las hernias paraesofágicas. Así se ven las hernias paraesofágicas. Ahí está el esófago, el cardio, ahí está el endoscopio, y paralelamente y lateral, ¿no es cierto?, se ve otro hoyo, que es el hoyo donde se mete el fondo gástrico, y eso es una hernia paraesofágica. Esta es una hernia tipo 3, en la cual gran parte del estómago está en el tórax, así se ve endoscópicamente, por eso que veíamos en delante, alguien lo señalaba, es muy difícil que a un endoscopista se le pase una hernia de esta magnitud, y en el caso de una hernia tipo 3 vemos esa característica. Y esta es la hernia tipo 4, esta es una radiografía de tórax en la cual se ve este contenido aéreo en retrocardíaco, en que se ven las aortas del colon, y aquí se ve una imagen con la radiografía contrastada, ¿no es cierto?, en que prácticamente todo el estómago está metido en el tórax y medio volvulado, que es uno de los riesgos que tiene estas grandes hernias. En fin, vamos a salir de acá. Y así que eso es. Entonces la idea es que no se les confunda mucho el cuento de dejar de presentar, de lo que es una hernia yatal verdadera, grande, gigante, ¿no es cierto?, tipo 2, 3 y 4, de la hernia tipo 1 que acompaña al reflujo. Las sintomatologías son más distintas. El reflujo es pirosis y regurgitación. En la hernia yatal, como decía Fabián, tiene síntomas más bien obstructivos, disfagia, tiene dolor, porque tiene que imaginar lo que significa tener la mitad del estómago metido en el tórax. Ya, sigamos. ¿Sí? Sí, señor. Bien. Entonces, el siguiente caso es un paciente masculino de 48 años que consulta también por disfagia desde hace 2 años, tanto a sólidos como líquidos. Se refiere que el cuadro ha ido empeorando con el tiempo, siendo muy molesto los últimos 4 meses. Entonces, lo mismo de antes. ¿Algo más que quisieran saber al respecto? Si es alta o baja. Es baja. Si ha sido progresiva. No, sí ha sido progresiva. Sí, ha sido progresiva. Ha sido progresiva, pero ha sido un progreso lento, porque a 2 años, sólido, líquido, y ha ido empeorando con el tiempo, los últimos 4 meses, o sea, pero enfermo ya 4 años, 2 años. Con este cuento. ¿Algún otro síntoma asociado como pirosis, regurgitación, vómito? dolor? Sí, tiene ambos. Tiene pirosis y regurgitación. Y además ha notado que ha bajado de peso, pero porque, al igual que el paciente anterior, ha empezado a comer menos por las molestias. ¿Tiene alguna otra patología? No, ningún antecedente mórbido ni quirúrgico. ¿Dónde vive?
¿En qué Sí, en región? Santiago. No, pero muy buena pregunta. Bien, entonces, como decíamos, no tiene antecedentes mórbidos. Lo que sí tiene como síntoma asociado entonces pirosis y regurgitación y la baja de peso por la hipoingesta. No tiene tos ni dolor torácico y el examen físico está normal. Entonces, al igual que antes, el examen de elección para el estudio sería entonces una endoscopía, ¿verdad? Sí. Sí. Ahora, de repente en los libros más antiguos se ve la radiografía como primera causa, y eso porque la endoscopía también era difícil de conseguir, pero hoy día, si bien es cierto, puede haber demora. La endoscopía, como decíamos hace un rato, es el examen de elección, porque lo que usted quiere descartar es el cáncer, digamos, y la endoscopía es la mejor manera de hacerlo. Ya, ¿qué hallazgo encontró aquí? Tenemos una estenosis a nivel del esfínter esofágico inferior, al menos eso en la endoscopía, y dentro de los exámenes generales se le pidió serología de Chagas, que aquí no sé quién Pero, preguntó. perdona, pero ¿cuál es el diagnóstico endoscópico? ¿Cuál es el informe del endoscopista? No tengo la imagen de la patología, pero el informe detallado no lo tengo. Usted inventó el caso, pero ¿cómo va a encontrar el esófago de un paciente con esta patología? No va a haber probablemente signos de erosión ni de esofagitis, pero sí va a haber una estrechez con una dificultad al paso del endoscopio hacia el fondo gástrico. Hacia el estómago, perfecto. O sea, hay una cierta resistencia, ¿no es cierto?, al paso del endoscopio, pero siempre es franqueable. O sea, no me sirve a mí que el endoscopista diga, me llegué abajo y no pude pasar. Eso es malo. Eso es malo, porque ese enfermo puede tener un cáncer subcardial, ¿no es cierto?, de la unión, y por eso el tipo no fue capaz de pasar. En la patología que estamos viendo, que usted nos va a confesar en un rato más, el endoscopista siempre debe ser capaz de franquear la unión gastroesofágica, porque hay una cierta resistencia, pero el endoscopio logra pasar. Perfecto. ¿Qué otro? O sea, primero entonces va a encontrar el cardia cerrado. Eso es lo primero que va a encontrar. A diferencia de los reflujos. En los pacientes con reflujo, el endoscopista suele encontrar el cardias abierto, con el aire que insufla dentro del esófago es suficiente para vencer la resistencia del esfínter y el esfínter se abre. Por eso que tiene reflujo. En el caso de esta otra patología, el esfínter está cerrado y por lo tanto el cardias está cerrado al momento que el endoscopista lo ve. ¿Qué otra cosa puede encontrar en este examen? ¿Puede encontrar dilatación del esófago? Claro, puede encontrar dilatación del esófago. Es raro de ver en estos tiempos porque las endoscopías se hacen más precozmente, pero en otros pacientes más dejados, ¿no es cierto?, puede haber dilatación del esófago, puede haber tortuosidad del esófago y eso el endoscopista lo puede señalar en su informe. ¿Qué otra cosa puede encontrar el endoscopista? ¿Alteración en la mucosa? ¿Cómo qué? El enfermo dice que tiene pirosis. ¿Por qué tiene pirosis? Por el reflujo. Disculpe, ¿qué reflujo? El enfermo no lo traga, ¿no? Tiene el cardia cerrado. ¿A dónde viene el reflujo? No, lo que tiene es una sensación urente por el sobrecrecimiento bacteriano y la acidez que se provoca por el metabolismo de la bacteria. Eso me gustó más. Por Sí. la acumulación del alimento. Podría encontrar restos alimentarios también en la endoscopía. Exacto. Pueden haber restos de alimentos, puede haber candidiasis, ¿no es cierto?, en esa zona, producto de la contaminación con hongo, ¿no es cierto?, de bacterias, en fin. Y eso producir esta molestia como de ardor o de acidez, que no hay que confundirla con la otra. Y regurgitaciones no tiene, sino que tiene pseudo regurgitaciones, porque característicamente son vaciamiento de los contenidos esofágicos, pero que no tienen ácido ni bilis. Por lo tanto, el enfermo no va a manifestar esta sensación de ardor, de ácido, ¿cierto?, o amargo en el caso de la bilis. Así que son pseudo regurgitaciones. Ya, así que el endoscopista va a informar eventual dilatación del esófago, contenido en el fondo, digamos, el cristal del esófago, que eventualmente va a tener que limpiar o aspirar, cierta resistencia en el paso del instrumento, logra franquearlo y la retrovisión no muestra que haya alteraciones mitóticas, ¿no es cierto?, de la zona,
y por lo tanto él puede sugerir, ¿no es cierto?, el diagnóstico que este enfermo puede tener en la endoscopía. ¿Sí? Claro, sí. Sí. Bueno, aquí también se le pidió la serología de Chagas, que aquí alguien preguntaba dónde vivía el paciente, que como vamos a ver más adelante es importante porque una de las causas adquiridas de esta patología es por la infección del Chagas, el treponema. Vale. Bien, entonces, el estudio entonces va a seguir con los exámenes que ya hemos visto. ¿Cuál es el primer examen en el fondo? En lo que estamos pensando que le deberíamos pedir. ¿Manometría? Una manometría. ¿Para qué? ¿Quién dijo, Johanna? ¿Por qué le va a pedir una manometría? Porque en el fondo mide las presiones intraluminales del esófago y podemos ver un aumento de la resistencia del esfínter esofágico inferior y aperistalsis, no sé, asociada. Ya, o sea, usted está pensando que este enfermo tiene ¿qué cosa? Acalasia. Una acalasia, ya. Y le pide una manometría para confirmarlo. Y algo dijo ya de los elementos de la manometría que usted va a pedir para que tenga el diagnóstico. A ver, ¿quién más podría colaborar ahí? Misael, ¿está por ahí? ¿Misael? ¿Misael Carmona? ¿Aló? Sí, Doc, sí. Está por ahí, ya. Dígame. Le va a pedir una manometría. La doctora ya dio antes algunos datos, no sé, de lo que va a encontrar, pero usted podría ordenarlo. ¿Qué es lo que le va a pedir a la manometría de una acalasia? Que muestre como el diferencial de presión a distintos niveles del esófago. No. ¿Cuál es el problema de la acalasia? ¿Dónde está el problema de la acalasia? En la falta de relajación del esfínter esofágico, sí. A nivel del esfínter gastroesofágico. ¿Y qué es lo que le pasa a ese esfínter? Que no se relaja. Que no se relaja. Y tiene presión aumentada. Sí, tiene presión basal aumentada. Por lo tanto, en la manometría yo voy a tener un esfínter con una presión aumentada. No, a veces no es estratosférica, pero en general no hay una hipotensión, digamos. Y voy a tener además que ese esfínter no se relaja al momento de la deglución. Cuando el tipo le van a tomar agüita, ¿no es cierto? Y ver si se relaja la deglución. Ese esfínter no se relaja o se relaja en forma incompleta. Con lo cual siempre deja una zona de resistencia entre el esófago y el estómago. Ya, esas son las dos características del esfínter. ¿Qué otras alteraciones va a tener la manometría de estos pacientes? Alguien lo mencionó también hace un rato. ¿Qué otro problema? La aperistalsis, o sea, el cuerpo esofágico, la parte lisa del cuerpo esofágico, no se contrae, no tiene peristalsis. Y esos son los dos signos mayores, ¿no es cierto?, de la acalasia esofágica, en la que tiene aperistalsis y un esfínter que se relaja incompletamente o no se relaja. Eso es lo que usted le pide y le exige a una manometría para hacer el diagnóstico de acalasia, ya sea con la manometría convencional o la de alta resolución, que es la que están usando hoy día en general, pero esas son las características de la acalasia. Tanto así que si usted tiene un esófago que tiene peristalsis o un esfínter que se relaja en algún momento por completo, usted estaría autorizado a descartar la acalasia. Así nomás. Ya, a ver la manometría. Entonces, aquí tenemos la manometría. Puse acá al lado izquierdo una manometría normal, donde se ve, en el fondo, con el paso lo que deglutió el paciente, cómo va variando la presión, y acá en el cuadrado se ve que previo a que llegue el bolo se produce una relajación del esfínter esofágico inferior. Y tenemos que cada color... Disculpa, si se fijan arriba, en la línea verde de arriba, cuando se produce la deglución, no estoy mostrando la flecha, pero en la primera parte de arriba, donde hay una cosa azul, es porque el esfínter cricofaringeo se relajó. Ese pic azul es porque el esfínter cricofaringeo se relajó. Y después se apretó. La parte roja, ¿no es cierto?, es cuando se aprieta el esfínter. Y de ahí para abajo se origina la onda peristáltica que va hacia distal. Pero junto con la relajación del esfínter superior, se produce abajo, a nivel del esfínter inferior, la relajación del esfínter.
¿sí? Ese cuadradito ahí que se ve IRP, claro. Eso es porque el esfínter se relaja, lo que no significa que se abra. Es el bolo alimentario propulsado por la peristalsis la que abre las paredes del esfínter y permite el tránsito del bolo alimentario hacia el estómago. Eso es importante porque en la acalasia ese fenómeno no ocurre, es decir, no se relaja completamente y por lo tanto el bolo llega hasta ahí y encuentra resistencia. Y ahí, hasta ahí llega. Porque las paredes no se abren, ¿sí? Esa es la diferencia. Ya, y en la otra... Y acá tenemos en el fondo la del paciente, que se ve que hay una contracción mantenida. Los colores representan el grado de presión que tiene en la manometría. Entonces se ve un grado de contracción mantenida, que suele ser sobre 30 en este caso. Por lo tanto, en este caso sería una acalasia tipo 2. No es la manometría clásica, pero esta es la tipo 2, en la cual hay una hiperpresión, por decirlo así, dentro del esófago. A pesar de que no hay contracción del esófago y no hay relajación del esfínter esofágico inferior. Ustedes ven que arriba, en esta imagen, arriba, en la línea de arriba, también se produce la relajación del esquicofaringio, en la otro cuadro. No, en el cuadro de la derecha. No. Aquí. Ahí. No. Pásate al otro cuadro, al de la derecha. Ah, ya, acá. Ahí. Antes de eso, está en celeste, ¿no es cierto? Hay un pic de la relajación del esfínter cricofaringio. Después hay una cosa roja. Pero si bajas a distal, ¿no es cierto?, ves que el esfínter no se relaja, el gastroesofágico no hay relajación y no hay peristalsis, hay una sola contracción pareja del esófago que no propulsa y por lo tanto no hay propulsión, no hay peristalsis y no hay relajación del esfínter. Y eso hace el diagnóstico hoy día, ¿no es cierto?, de una acalasia tipo 2, hay tipo 1, tipo 2 y tipo 3, según esta clasificación, pero las tres tienen que contener lo mismo. Falta relajación del esfínter y falta de peristalsis. Claro. Mayor o menor presión dentro del esófago, pero no tienen peristalsis propulsiva. Ya. Y acá al lado les puse el estudio varietado de esófago, donde la imagen clásica que se describe es esta imagen como en pico de pájaro, donde se ve una estrechez a nivel del esfínter esofágico inferior que impide el paso del contraste. Exacto. Ahí en esa radiografía hay tres cosas que se ven. Primero, un esófago dilatado. El esófago mide 1,5 centímetros, 2 centímetros, cuando está, ese es su lumen, pero aquí vemos que mide por lo menos 3 o 4 comparándolo con la vértebra que está al lado. Lo segundo es que tiene dificultad en su vaciamiento. Abajo, ¿no es cierto?, se ve estrecho el paso y hay un paso medio filiforme. No es lo más clásico, pero se ve así. Y lo otro es que hay retención de contenido dentro del esófago y eso no ocurre nunca. El esófago se vacía rápidamente. En poco más de 7, 15 segundos el esófago se vacía. Pero aquí vemos que hay un contenido, ¿no es cierto?, dentro del esófago de retención de bario, y eso habla también de que hay dificultad en el vaciamiento, y esas son las características de una acalasia radiológica. Ya. Bien. Entonces... Doc, una duda que me quedó de la manometría normal. Eso. Ese aumento de presión que existe abajo en el esfínter inferior, ¿es dependiente de la musculatura o dependiente del bolo? ¿Cómo fue? Después de la relajación, en la manometría normal. Claro, después de la relajación que está... La relajación no, ahí se produce una contractura del esfínter. Una vez que pasa el bolo, el esfínter vuelve a recuperar su tono, y como todos los esfínteres, recupera un tono mayor y después baja a su tono basal. Eso lo hacen todos los esfínteres, lo mismo que el cricofaringio arriba. Entonces, el manómetro no varía con la presión. Con el paso del bolo es imperceptible, digamos. No, porque ahí está ampliamente relajado. Debe haber alguna consistencia, y de hecho también el diámetro del hiato también en un sujeto puede estar más apretado. Pero en general lo que estáis midiendo ahí es el esfínter. Este tipo de manometría permite separar muy bien lo que es el hiato de lo que es el esfínter, qué sé yo. Así que lo que se ve ahí con rojo, ¿no es cierto?, es la contracción del esfínter posterior al paso del bolo. Una vez que se relajó, se contrae y después se pone amarillo, verde otra vez en su tono basal de reposo. Y arriba pasa lo mismo. El esfínter se relaja en la parte azul, luego se contrae en la parte roja y luego vuelve a su tono basal normal de color verde, que es la presión de reposo. Súper, muchas gracias.
Eso. Bien, entonces, a modo de resumen, la acalasia es un desorden primario de la motilidad esofágica que se da por la pérdida de las neuronas mientéricas, que son las que coordinan la peristalsia esofágica y la relajación del esfínter esofágico inferior. La etiología es desconocida y se describe una prevalencia similar en ambos sexos, con una incidencia que aumenta con la edad. Como mencionábamos antes, la causa secundaria, una de las más descritas, es aquella por la enfermedad de Chagas, y la importancia de esta patología es que aumenta muchas veces el riesgo de cáncer de esófago. Como mencionaba el doctor, se clasifica en 3 tipos, donde la tipo 1 es cuando presenta peristalsis, tipo 2 es cuando se asocia un aumento exagerado de la presión esofágica sobre el límite normal, y la tipo 3 es cuando tiene contracciones espásticas del esófago. La clínica... Perdón, pero ninguna de las 3 tiene peristalsis. En la tipo 1 el esófago está inerte, pues, no genera ningún tipo de presión en el momento del estudio manométrico. En el tipo 2 hay alguna presión pareja en todo el esófago, pero no propulsa, no es progresiva. Es una presión, digamos, se registra una presión, digamos. Y en el tipo 3 hay contracciones espásticas, lo que hace a veces confundirla con el espasmo difuso, en que hay zonas de contracción, pero simultáneas a nivel del esófago, y contracciones de alta presión, y que a veces el enfermo manifiesta con dolor, digamos. Y es el tipo 3, o la llamada también acalasia vigorosa. La verdad que lo interesante es que estas contracciones no son propulsivas, no son peristálticas, son contracciones espásticas del esófago, del cuerpo esofágico, pero no propulsan, por lo tanto no son peristálticas. Y la otra es que el esfínter no se relaja. Esto clasifica 3 tipos de acalasia, pero la verdad que para los efectos prácticos que hacen es la misma acalasia que conocíamos de antes. Lo que pasa es que ahora la tecnología permite ver las mismas cosas de otra forma, digamos, pero la verdad que no modifica mucho el tema. Ya, y el cuadro clínico es lo que se ha dicho. Claro, lo que se ha dicho, disfagia básicamente a sólidos y líquidos, con la regurgitación, pirosis por las causas que ya mencionamos, y se asocia a cierto dolor y pérdida de peso básicamente por la hipoingesta. Perfecto. Diagnóstico, endoscopía digestiva alta, buscando, como siempre, descartar lo maligno, el estudio de la clásica imagen que ya veíamos, y la manometría, que viene siendo el gold estándar para evaluar la fisiología y la motilidad esofágica. Donde acá tenemos la tipo 1, donde hay ausencia de contracciones en el fondo, la tipo 2, donde hay unas contracciones mantenidas, y la tipo 3 con estas contracciones espásticas de alta intensidad. Pero ustedes ven en las 3, ¿no es cierto?, de que no hay propulsión, puedes volver atrás, de que el esfínter, la línea de abajo, se ve parejita, no hay en ningún momento ninguna relajación. Como se ve en la línea de arriba, donde está el quirofaringio, en que se ve con cada proceso dilutivo, ¿no es cierto?, una relajación. Abajo se ve una línea continua, amarilla, verde o qué sé yo, en las tres tipos de acalasia. Y lo otro, el comportamiento del cuerpo esofágico, que en la tipo 1 no hay contracciones, un esófago dilatado que no es capaz de ejercer presión. En la tipo 2, en la que hay algún grado de presión pareja dentro del esófago. Y en la tipo 3, como decía, son estos espasmos, digamos, estas contracciones espasmódicas de alguna porción del esófago, pero que no propulsan y que producen dolor, ¿no? La radiografía siempre es útil en estos pacientes, a pesar del diagnóstico que se hace con la manometría, porque permite ver un poco también la anatomía, si es un esófago muy dilatado, si está tortuoso, porque ahí va a depender un poco el manejo y el tratamiento. La siguiente. Con respecto al manejo, puede ser farmacológico, con dilatación neumática o quirúrgico, donde al menos lo que revisé, lo farmacológico se prefería cuando las otras opciones no se podían realizar por algún motivo. Dentro de esto teníamos los nitratos, los bloqueadores de los canales de calcio y la toxina botulínica. Dentro de los otros procedimientos era la dilatación neumática, que es la que se ve acá en la imagen superior. Mientras que lo quirúrgico, la principal técnica es la miotomía de Heller, que es la que se ve acá en la imagen en blanco y negro. La miotomía endoscópica oral, por sus siglas, que sería la POEM, que es la que está acá a la derecha. Y finalmente la esofagectomía, cuando ya son casos severos o cuando se asocian a patología maligna. Cada una de estas patologías tiene un distinto nivel de éxito, o sea, de estas patologías, perdón, de estos procedimientos, tiene un nivel diferente de éxito, similar de éxito. Sin embargo, se describe una mayor recidiva dependiendo de la técnica utilizada. Así, por ejemplo,
la toxina botulínica tenía en los primeros meses una tasa de éxito similar a la dilatación neumática, pero tendía a recidivar mucho, de forma mucho más precoz que la dilatación neumática, y del mismo modo la dilatación neumática era mucho más precoz en su recidiva que las técnicas quirúrgicas. Esta cirugía se mencionaba que iban igual asociadas a cirugías antirreflujo por lo general, y ese era uno de los problemas de la miotomía endoscópica, que no se le podía asociar ese aspecto quirúrgico, por lo tanto no se evitaba el reflujo que podía asociar. Así es. Bien. ¿Sí? ¿Sigo? No, sabe que vamos a dejarlo hasta aquí para no ser las 2 de la tarde. El tercer caso se lo dejo a usted para que después lo vea. No, quiero terminar con esto que usted acaba de decir, en la calasia. El problema dijeron que estaba en el esfínter. Y el tratamiento quirúrgico y ahora endoscópico, ¿qué es lo que hace, Fabián? El tratamiento quirúrgico busca romper en el fondo la fibra, en el fondo una miotomía que rompe la fibra a nivel del esfínter esofágico inferior. Disculpe, pero es que usted me acaba de decir que no existe el esfínter esofágico inferior, ¿no? Sí. Entonces. Me pilló, doctor, la verdad. Claro. Y eso se pillan toda la cola cuando escriben este capítulo. Primero parten diciendo que no existe un esfínter anatómico, que es fisiológico, pero después en la miotomía del esfínter esofágico inferior seccionan las fibras del esfínter, que no existe. Eso es lo interesante. Bueno, para terminar, me permite compartir pantalla. Para que se vayan algo. Un segundo. Ahí está. ¿Se ve ahí? No. Todavía no. Debe estar cargando. Espérate, a ver. Lo voy a compartir yo. Presentar ahora. Toda tu pantalla. Compartir. ¿Y ahora ahí? Ahí se ve. Ya. A ver, lo que me interesa es que veamos. Ahí está fisiológico, anatómico. Esto es lo que veíamos, los distintos tipos de esfínteres. La boca, el quicofaringio, el iris, el odi, el párpado, el ano, los precapilares, el pilórico, el urechal. Esta es la válvula ileocecal. Son todos esfínteres y todos son anatómicos. Sin embargo, el único que no es anatómico sería el gastroesofágico, y eso porque ustedes aprendieron de esto mismo que todos aprendimos. Un esfínter anatómico se caracteriza por un anillo de musculatura circular distinguible y separada de la musculatura vecina por septum de tejido conectivo. Eso lo dijo un señor Lendrup en el año 37. En el año 60, un gastroenterólogo muy conocido dijo que, en acuerdo con Lendrup, no existiría un esfínter anatómico en el cardia, ya que las fibras descritas en el área, ninguna tiene las características de un esfínter anatómico. Desde esa época que viene la discusión. El problema fue porque aquel año 56, estos autores, ¿no es cierto?, demostraron que a nivel de la unión gastroesofágica había una zona de alta presión que tenía el comportamiento de un esfínter. Se contraía, se relajaba y volvía a adquirir la presión. Y él lo llamó el esfínter gastroesofágico de los humanos. Pero como no había una anatomía consistente o concordante, entonces de ahí viene el cuento del esfínter fisiológico. Y ustedes no están solos, y esto ha sido una larga discusión. Esto es un trabajo del año 78, en que a la fecha, desde revisando, ven ustedes, del 430 a.C. hasta el año 77, estas eran algunas de las posibilidades que se barajaban. Que no existiera un esfínter, que había un esfínter allá arriba, que había otra cosa por acá, que era largo, en fin. Bueno, y esta doctora, la doctora Lieberman Meffert, a quien yo tuve ocasión de conocer, describió a nivel de la unión gastroesofágica dos tipos de fibras. Estas que llamó las claps o corchetes, que son semicírculos musculares que abrazan la curvatura menor, y por el otro lado, por la curvatura mayor, las que llamamos las slim fiber o fibras oblicuas, que bajan desde el esófago distal, ¿no es cierto?, y llegan hasta el antro. Ahí está la imagen anatómica de esta fibra, y que por lo demás son las mismas que ya estaban descritas desde 1700, para que vean ustedes que la anatomía no ha cambiado, a lo menos en el ser humano.
Y esas son las fibras que rodean el cardias. No hay otras fibras. No hay anillos musculares, no hay otras cuestiones. Y manométricamente tienen ese comportamiento. Sin embargo, los autores siguen encontrando y buscando anillos. Este es el doctor Lucio Gil, el año 90, ¿no es cierto?, que mete estos músculos circulares. Este es Netter, que habla de, no sé dónde estará el esfínter ahí. Este es Scandalakis, el año 2000, en que usted ve también una fibra que rodea el perímetro del cardias, fibras que no existen. Y este otro, Mittal, el año 2006, también tiene estas fibras que rodean ahí en la parte del esfínter, y acá abajo pone las sling fibers como algo aparte, no como parte del esfínter. Sin embargo, estas fibras son la parte del esfínter. Si usted hace una disección cuidadosa de la mucosa, va a encontrar que en la unión gastroesofágica usted encuentra por el lado de la curvatura menor estas fibras cortas, que son las claps, y por el otro lado estas fibras que se van haciendo más oblicuas, y que son las otras contrapartes del esfínter. Por lo tanto, este esfínter está formado por estas dos bandas musculares. Eso que ustedes ven ahí no existe. Eso no existe. Ustedes ven que estas sling van paralela a la curvatura menor, en ningún momento lo abrazan, pero este autor inventó esas fibras, las abraza ahí. Y por lo tanto este esfínter funciona así, como no rodea todo el perímetro, las fibras claps van hacia el centro y las otras van hacia abajo, y de ese modo se cierra la unión gastroesofágica. Y eso también demuestra que cuando usted corta el estómago a esta altura, la manometría cambia. Esto es una manometría con el estómago completo, y una vez que usted corta el estómago a este nivel, la manometría del esfínter se altera, digamos. A pesar de que usted no ha tocado la zona del cardia, digamos. Usted cortó el estómago a este nivel, porque cortó estas fibras, porque son parte de las fibras del esfínter. Y en la acalasia pasa lo mismo. Lo que hace la miotomía es cortar estas fibras. Y depende de donde usted las corte, va a depender también la incompetencia que deje ese esfínter. Este es un enfermo con acalasia, en la cual lo resecamos, ¿no es cierto? Y ustedes ven que en la unión gastroesofágica se ven las mismas fibras que señalamos. Y nosotros cuando hacemos la cirugía cortamos por aquí, más o menos en el B, y tratamos de no llevarnos todas las fibras oblicuas, porque si nos cortamos las fibras oblicuas la incompetencia es total, y el enfermo va a quedar con gran cantidad de reflujo, que es lo que le está pasando a los pacientes que se operan con POEM, con esta técnica endoscópica, en que el endoscopista le da lo mismo y corte en cualquier parte, porque cree que es un anillo muscular, y da lo mismo donde usted lo corte. En este caso, este esfínter no es un anillo muscular, y por lo tanto no da lo mismo donde lo corte. En fin, en la gastrictomía vertical de la manga gástrica, ¿no es cierto?, pasa lo mismo. También usted se lleva gran parte de la fibra, y por lo tanto a estos pacientes se les facilita la posibilidad de que tengan reflujo. En fin, en resumen, el esfínter gastroesofágico es anatómico, pero no es un músculo anular. Tiene dos componentes musculares que se complementan en el cierre del cardia, que son las claps y las sling. Las sling parecen ser fibras más fuertes y se insertan en el antro, ¿sí? Y la sección de la sling determina cambios en la presión del esfínter gastroesofágico. Si usted corta aquí, corta a este nivel, se altera el esfínter. Ya, eso nomás quería contarles para que tengan presente de que el esfínter no es lo que nos han contado desde siempre, y por eso que no cuadraba cuando hacemos los estudios de esta cuestión. Ya. Doctor, es como, por ejemplo, cuando uno se pone un cuello y cuando uno se pone una bufanda, así exacto, como cayendo hacia abajo. ¿Como exacto, así? Exacto, eso es. Las slings son como la bufanda, y el cuello es solo la parte de adelante, no tiene la parte de atrás. Eso se diferencia con el cuello de un Beatle, digamos, ¿no? Que en el cuello rodea todo el perímetro, y además se pone usted la bufanda. En este caso no existe la parte de atrás del cuello, tiene solo la parte de adelante y la bufanda. Así es este esfínter. Y por lo tanto no da lo mismo donde corte, porque si corta la bufanda o corta por delante, se va a alterar de alguna manera el esfínter y va a quedar más o menos incompetente. Y pareciera ser que las sling, que son la bufanda, son más poderosas y más potentes que las anteriores, que son más finitas, más delgadas, y por lo tanto la incompetencia que se logra cuando usted corta las sling es mucho mayor.
Y eso también está demostrado manométricamente hace muchos años. El problema es que ha costado que la gente entienda que no es un anillo muscular. Y eso es la que la literatura cuando usted lee los autores se les enreda el panorama. Y hablan de las fibras circulares del esófago. La verdad es que el esófago no tiene fibras circulares. Son fibras que van dando la vuelta, son de medias helicoidales, pero bueno, ese es otro tema. Ya, señores, ¿alguna duda o pregunta o dejamos hasta aquí? Muchas gracias, Fabián, muy buena presentación. No sé cómo van a hacer la prueba, bueno, eso el Francisco se va a comunicar con ustedes para hacerles la prueba. Yo la voy a corregir cuando esté hecha. ¿Estamos? Bien, doctor. Sí, eso lo vemos con Francisco. Perfecto. Chao. Muchas gracias por la asistencia. Chao, doctora. Chao. Muy bien. Muchas gracias, doctor. Gracias.